¿Qué quiere decir que la semiótica es un sistema de signos en sociedad? ¿Qué sucede con los rasgos de pertinencia para el reconocimiento de un signo? ¿Cuál es el rol del perceptor activo, del receptor, del usuario, consumidor? Póngase el nombre que se quiera ponerle. Es quien decide acerca del proceso semiótico. Entonces, ese proceso de comunicación. Esto no quiere decir que no se utilicen otros métodos o, mejor dicho, otros mecanismos racionales que den sustento a la evaluación del contexto de producción de un mensaje visual. Dicho esto, es muy difícil de definir aquellos mecanismos creativos que intervienen en los procesos de diseño y mucho más difícil definir aquellos elementos que caracterizan a las artes visuales. Pregunta. ¿Entender de qué se trata la semiótica nos hace mejores diseñadores o artistas? La utilización de la semiótica posibilita entender e interpretar aquellas realidades psíquicas en las cuales tenemos que actuar como diseñadores. Posibilita favorecer con la práctica aquellos procesos creativos que se estimulan hasta el límite de la propia creatividad estimulada. Aquí la relación entre lenguaje natural y lenguajes visuales es sustancial para desarrollar estos procesos creativos. El uso de la semiótica posibilita evaluar cuáles son aquellas posibilidades de eficacia comunicacional de un mensaje como enunciado complejo. Tomar decisiones desde la propuesta de comunicación visual con el propósito que corresponda. Y entender de qué se trata diseñar un mensaje de comunicación visual para alguien bajo algún aspecto o capacidad. Entonces, en los procesos de diseño también aparecen luego aquellos aspectos estéticos, poéticos, vinculados a las artes visuales y aquellos aspectos vinculados a lo creativo inherente al propio creativo y a una práctica orientada a lo inédito, entre la relación entre la materia y el sentido en ese mensaje visual. Podemos entonces proponer a la semiótica como una disciplina asociada a la producción de lo creativo y a la capacidad de interpretar y comprender a los universos culturales que nos condicionan al momento de diseñar. Una disciplina metodológica que también nos proporciona capacidades de articular con otras disciplinas vinculadas a las prácticas del diseño y en función de comprender requerimientos que nos exigen respuestas asociadas a esos universos que condicionan a la práctica profesional. La idea es, en este sentido, superar aquellas teorías metodológicas de los años 50 y los años 60, orientadas a un diseño exclusivamente racional, materializable y funcional, postergando los aspectos simbólicos que son constitutivos de toda comunicación visual. El diseño como proceso de simbolización implica que una imagen representa lo ausente, aquello que no está, y que simboliza algo para que pueda disparar cadenas evocativas en función de su propio universo cultural para quien la percibe. Para cerrar esta introducción en esta etapa, los aspectos simbólicos de todo proceso de diseño hacen a la esencia creativa de toda propuesta. Todo enunciado literal no forma parte de lo que podemos diferenciar como práctica de diseño, mucho menos considerarlo como parte del campo de las artes visuales. En términos generales, se considera la semiótica como una disciplina vinculada a los aspectos teóricos de la comunicación. Lo interesante de esta disciplina es su capacidad de ser utilizada como herramienta metodológica para interpretar cualquier cosa que nos propongamos interpretar dentro del universo que nos constituye como seres humanos, que nos diferencia de otros universos en nuestras capacidades de producir cultura.
La cultura es esa herencia que recibimos y que transformamos permanentemente. La transformamos y nos transforma en una interacción dinámica y constante. Es en el marco de los diversos universos culturales donde tenemos que operar en diseño. En este sentido, utilizar la semiótica como herramienta aplicada a los procesos de diseño es entender cuáles son sus posibilidades creativas y en la construcción de todo discurso visual. Ahora bien, ¿en qué consta la semiótica? Hay quienes pensamos que la imagen es una posibilidad de comunicación, en términos de diseño, comunicación visual, y que es aquella materialidad de producción, esa arcilla intangible con que formalizamos las propuestas simbólicas de los enunciados visuales. Podemos expresar ideas en un proceso de inducción inferencial. Definir la semiótica a esta altura sería ocioso dada la abundancia bibliográfica propuesta por la cátedra al respecto. Pero entonces la idea es empezar por aquellas particularidades de la comunicación que puedan ser aplicadas a los propósitos creativos del diseño que nos ocupan para ser interpretadas por destinatarios. Interpretadas por alguien de acuerdo a su capacidad evocativa y que propone nuestro sistema de signos, es decir, aquella imagen diseñada. Podemos hablar de semiosis. El proceso de semiosis no es un mero mecanismo icónico, no es solo un mecanismo analógico o indicial, es una representación simbólica cuya interpretación dependerá de cada contexto de percepción. Los procesos de asociación evocativa de una imagen responden al universo cultural donde circula. La aproximación semiótica asociada a los procesos creativos, como dijimos, atraviesa lo indicial y lo icónico y se instala en las derivas simbólicas, cuyo límite es un tema de discusión en los ámbitos académicos y en los ámbitos de la praxis cotidiana del diseño. El enfoque que asume este documento va a poner el acento en los procesos de interpretación que ejerce el lector de las imágenes. Enfoques. Todo signo en cualquiera de sus soportes provoca una imagen mental que se asocia a otra cosa que está en lugar de otra cosa en diferentes niveles de percepción. Ideación, comprensión e interpretación. ¿Para qué? Para producir conocimiento. Hablamos de producir conocimiento. Entonces la imagen debemos asumirla como un sistema de signos particulares organizados entre sí. Es también esta definición de mensaje la descrita por Jacobson en el esquema de comunicación. Un signo es la mínima unidad de sentido, la mínima unidad de significación, y es el perceptor quien desarrolla el proceso de asociación, condicionado por sus propios universos evocativos. El perceptor activo, al decir de Luis Prieto, también establecerá el tipo de relación propuesto a partir de la manifestación del signo. Hay diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, la deducción. Hay un cielo nublado o cargado de agua, entonces puede llover. La equivalencia. La Cruz Roja en el universo occidental funciona como hospital o como emergencia. La identidad, B es igual a B. B no es igual a C, es igual a B. Y la más interesante es la relación lógica de la inducción o inferencia. Si una persona empuja a otra, hay varias opciones. Es una broma de mal gusto, es una escena de violencia o una acción para evitar un accidente. Estas opciones son operaciones de interpretación semiótica, al decir de Daniel Buñuel. De esto se trata entonces la semiótica.
aquellas posibilidades inferenciales en los procesos de interpretación. El signo y procesos productivos en diseño. En los procesos productivos de diseño, estas asociaciones lógicas amplían las posibilidades de evocar, con mejores posibilidades inferenciales en la propuesta de diseño. De los numerosos conceptos de signo desarrollados en el tiempo, la concepción propuesta por el filósofo Charles Sanders Peirce dice que un signo es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o capacidad. Ese algo puede ser cualquier tipo de manifestación material o inmaterial, o un concepto. Algo para alguien implica un proceso de relación en ese algo en función de su interpretación semiótica. La consideración de bajo algún aspecto o capacidad implica que el signo manifiesta una parcialidad al momento de ser percibido, solo una parte. La totalidad es muy difícil de que eso suceda. Con la aparición de un signo, ahí es donde comienza el proceso de semiosis y de significación. Prefiero en este caso hablar del concepto de semiosis, término adecuado a los términos de los procesos creativos en función de una apertura conceptual para comprender las derivas semióticas que posibilitan comprender cómo funcionan las cadenas inferenciales. Tenemos que remitirnos a Peirce y a Hensley como autores. Ahora bien, el signo posee referentes culturales. Se refiere a una acción, a un objeto, a un concepto, a sucesos. Una tríada de tres términos. Un signo perceptible es lo primero que aparece, pero está vinculado a un objeto referencial como realidad física o conceptual y a un significado. Peirce, para entender el fenómeno semiótico, propone un signo perceptible o representamen, así lo llama, y un objeto referencial en la cultura y a un interpretante, es decir, otra representación mental, otro signo que repercute en quien percibe. De eso se trata el interpretante. Humberto Eco, en su libro La estructura ausente, propone que para abordar todas las variantes de significación, la figura debiera ser un poliedro complejo. Para una explicación gráfica en este momento, vamos a utilizar las tríadas como variables vinculantes o vinculadas. Y aún así, utilizando las tríadas, cambiar los términos de estas, es decir, cómo los nombramos, representamen, objeto, interpretante, no cambia su concepto ni los mecanismos de relación entre ellos, que siempre es de a dos. Un signo representado es algo que representa otro algo de acuerdo a su objeto referenciado en un contexto cultural para alguien. En algunos de sus aspectos, capacidad o carácter, en su parcialidad. El signo propone siempre una relación de inferencia dentro de un sistema de instrucciones contextuales. El concepto de instrucciones contextuales implica que siempre van a condicionar el sentido de todo esto. Una tríada que aclara lo dicho y que fue desarrollada por Margariños y que reinterpretamos es la de forma, aquello percibido, aunque sea conceptual, una existencia, es decir, que la reconozco en mi universo cultural, aunque sea una fantasía, y un valor que se le asigna de acuerdo a su capacidad evocativa para alguien. La menor de nuestras percepciones es un signo, dice Peirce, y percibir es recortar una figura sobre un fondo. Aparece aquí un reconocimiento, una curiosidad que se tendrá que comprender de qué se trata para el sujeto social que la percibe. Conocer es reconocer, de acuerdo a los códigos construidos en la propia historicidad del sujeto.
historicidad local, tecnológica y cultural, incluso cultural de red. Desarrollar la noción de código es sustancial para comprender la semiosis. Este sería un nodo, código en la semiótica, a desarrollar a posteriori. Volviendo a la tríada propuesta por Peirce, es interesante entender que la relación de semiosis designa una acción o una influencia, que es, o que se supone, la cooperación de tres sujetos: el signo, su objeto y su interpretante. Lo interesante de esta relación triádica es entender y precisar que el interpretante que propone Peirce no es el perceptor del signo exclusivamente del signo, sino que esta relación designa al código. Es decir, para Peirce, el interpretante designa al código. ¿Qué quiere decir? Al saber constituido, a la convención de lectura, que posibilita vincular a lo percibido con su objeto referencial, en la cultura, siempre en la cultura. Y esto quiere decir que este contexto cultural está condicionado por aquella historicidad del sujeto social, siempre social, porque no es individual exclusivamente. El punto de vista también implica sentido contextual, implica desde qué lugar social se ubica el perceptor para darle sentido al proceso semiótico. Hablemos por caso del concepto cielo. Puede ser un campesino, al observar el cielo, que va a identificar signos en función de las condiciones climáticas. Puede ser un artista plástico y observará aquellos colores que lo conmueven para su práctica artística. Si es un navegante, observará aquellos signos indiciales que le proporcionan un futuro pronóstico adecuado para su navegación. Los códigos de interpretación funcionan de acuerdo a cada uno de los intereses del perceptor y disparará un proceso semiótico que pondrá en juego el trabajo de significar. Entonces, el juego a partir del cual el interpretante elaborará en su cabeza un nuevo signo. Acá vamos a entrar en un concepto complejo, pero vamos a hacer una introducción como nexo para el próximo teórico, que es el de la semiosis ilimitada o infinita. Para Peirce, vamos de signo en signo. Todo signo puede ser objeto para otro signo y otro signo referido para otro signo. Esto que parece un trabalenguas, una complejidad, es lo que vamos a tener que explicar. Eso se va a entender mucho más en los aspectos gráficos que estamos presentando. Para entender la semiosis hay que representar el esquema triádico, empezando por el interpretante, en el vértice superior. Yo lo ubico en el vértice superior, se puede ubicar en cualquier tipo de vértice, pero como consideramos que es el primer paso a percibir para generar el proceso de semiosis, lo ubicamos en el vértice superior. De este modo, la cadena inferencial queda abierta del vértice superior hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto es muy importante comprender. Lo vamos a ver desde el punto de vista gráfico, porque hacia la derecha y hacia la izquierda, sin que la actividad semiótica tenga un final previsible. Ese final aparecerá en el proceso creativo de la propuesta o aparecerá en el corte que haga el perceptor de esa cadena inferencial. A partir de ahora vamos a ver cómo funcionan diferentes esquemas triádicos, pero eso será en el próximo teórico. Bueno, gracias.